En la clase de hoy vamos a seguir con React. En la clase anterior aprendimos desde cero React, que era un componente, que eran las props, pero en la clase de hoy vamos a seguir aprendiendo React y lo que vamos a hacer es entender qué es un estado en React, por qué es importante, cómo conseguimos que se vuelva a renderizar el componente en React justamente para que tengamos información dinámica, y también vamos a ver cómo podemos manejar eventos en React, y con esto vamos a ver también renderizados condicionales. Esto quiere decir que dependiendo de cierta información vamos a querer renderizar una cosa u otra, y vamos a ver muchas cosas más sobre React que son básicas pero son súper importantes para que domines este framework. Así que vamos a empezar por aquí. Aquí lo que tengo es una aplicación con el entry point, este es el punto de entrada, que está buscando un elemento en el HTML, que es root, y está renderizando un componente app. En este caso el componente app es este. Bueno, ahora mismo para simplificar, para tenerlo todo en el mismo fichero, lo que vamos a hacer es que en lugar de renderizar este componente app, lo que vamos a hacer, si os parece, es vamos a ponerlo todo en el mismo fichero. Vamos a crear aquí nuestro componente app. Ya sabéis que para crear un componente solo tenemos que crear una constante o una función, pero podemos crear una constante y asignarle una función. Así que lo que vamos a hacer es por ahora poner aquí hola clase 3 del Midu Bootcamp. Y ahora aquí ya lo tenemos aquí funcionando. Perfecto. Entonces, voy a poner esto en saltos, que creo que quedará un poquito más entendible. Por ahora esto lo habíamos entendido perfectamente. Ahora, esta app le podríamos pasar props, esto es un poco revisión de la clase anterior. Vamos a poner por ahora, por ejemplo, contador inicial. Y le vamos a pasar un valor, que puede ser un número. Ahora, para recuperar esto, aquí decíamos que le llegaban unos parámetros a nuestro componente, le llamamos props. Y lo que podemos hacer, ahora en lugar del h1 este, vamos a evaluar este props.contador inicial. Aquí deberíamos ver 0. Si ahora aquí le pongo 5, pues debería cambiar y veríamos el 5. Es tan sencillo como esto, ¿no? Estamos viendo que de esta forma estamos pasándole props y dependiendo de las props, pues se pinta una cosa u otra. Hasta aquí esto está bien. Pero ¿qué pasa si lo que queremos es justamente que este número, cuando cambie, vuelva a renderizarse, ¿no? O sea, lo que queremos en realidad es que nuestra aplicación tenga vida, porque hasta aquí lo único que hemos hecho, como en la clase anterior, es mostrar cosas que son totalmente estáticas. Y esto la verdad es que hace que nuestros componentes sean un poquito, pues, aburridos, ¿verdad? Entonces, imaginad que nosotros tenemos, pues, un número, ¿no? Que es el contador el contador inicial. Vamos a crear aquí una variable, le vamos a llamar contador y la vamos a poner por ahora a 0. Ahora el valor de esta prop la vamos a pasar aquí, así que de esta forma ahora veremos el 0, porque si el contador es 0, pues le pasamos el 0, ¿no? Si ahora le ponemos 1, pues será 1. Pero imaginad que ahora el contador lo queremos, pues, sumarle un número más, ¿no? Para hacer una asignación e incrementar en 1, pues hacemos contador más 1, ¿vale? Pero si yo hago esto, iniciamos por ejemplo en 0, renderizo la aplicación y luego incremento, lo que podemos ver aquí es que esto se queda en 0. Esto no tiene mucho sentido. ¿Qué es lo que puedes hacer? Vale, pues podríamos volver a recuperar este código, copiarlo aquí abajo y ahora sí que veríamos que pone a 1. Pero nunca hemos visto cómo pasa de 0 al 1, ¿no? Directamente vemos el 1. Podríamos volver otra vez a repetir esto. Ahora lo que hacemos, veríamos el 2, pero no vemos el paso del 0 al 1 al 2, ¿vale? Esto básicamente lo que está haciendo es volver a renderizar toda la aplicación. Estamos viendo, vale, cuando el contador es 0, renderizamos la aplicación. Esto obviamente no escala mucho. Vamos a hacer algo un poquito más interesante. Lo que podríamos hacer es volver a renderizar la aplicación cada segundo, ¿no? Podríamos decir, bueno, pues lo que podemos hacer, en lugar de hacer esto, vamos a crear aquí una función, le vamos a llamar refresh, que va a ejecutar este react-dom.render. Así será mucho más fácil que llamemos a refresh cada vez, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es utilizar un método que se llama setInterval, al que se le pasa una función y como segundo parámetro se le pasa el número de milisegundos que tienen que pasar para que se ejecute la función. Así que vamos a decirle que esto se ejecute cada segundo, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer, en lugar de utilizar todo esto, vamos a decirle, vale, pues cada segundo que pase vas a incrementar el contador en 1 y vas a volver a renderizar la aplicación. Así que ahora, si guardamos los cambios, puedes ver que cada segundo que pasa está re-renderizando la aplicación. Esto estaría haciendo ahora pues nuestra aplicación como más dinámica, ¿no? Estamos viendo cómo realmente nuestra aplicación está tomando vida, se está volviendo a renderizar cada vez que está cambiando el valor.
Bueno, esto obviamente no es la forma correcta de hacerlo, pero es la forma que puedes empezar a entender qué es lo que queremos conseguir. Queremos conseguir que cuando los datos de nuestra aplicación cambian, la aplicación refleje esos cambios al usuario, ¿no? Porque justamente es lo más interesante. Por ejemplo, imagina un botón like. Cuando tú le das like a algo, tú lo que quieres es que eso se refleje visualmente. Y lo vamos a conseguir así, re-renderizando esto. Entonces, esta no es la forma correcta de hacerlo. No es la forma correcta porque obviamente esto lo que está haciendo es renderizar toda la aplicación. Si fuésemos, voy a guardar los cambios y vamos a ir aquí y voy a poner la consola. Y en la consola podremos ver aquí en el root, vale, fíjate bien en esto, ¿vale? Esto es interesante porque esto te va a dar una pista. Aquí cuando en las herramientas de desarrollo ves que hace este flasheo, esto significa que se está volviendo a renderizar esa parte. Esto quiere decir que no solo el número este 21, 22, 23, el contador se está renderizando otra vez, sino fíjate el H1, ¿ves que también se está volviendo a renderizar? De hecho, si nuestra aplicación la hiciésemos un poquito más compleja, por ejemplo, le vamos a poner aquí un div, hacemos esto, aquí cerramos el div y lo dejamos por aquí. Esto tendríamos, si te has fijado, estamos renderizando la primera vez. Tendríamos que llamar por primera vez este refresh. Esto lo deberíamos llamar por primera vez una vez que lo utilizamos. Por ejemplo aquí. Y ahora sí que veríamos que empieza desde cero, ¿vale? ¿Veis? Que ahora sí que empieza desde cero. Contador is not defined. Bueno, ahora igual me he cargado alguna cosa. Bueno, lo importante, que podríamos hacerlo así, ¿vale? Uy, contador is not defined. ¿Ahora qué he hecho? Que me lo he cargado, no he tocado nada ahora. Bueno, da igual. Que por eso no sale el 0, ¿eh? Que es porque no estamos llamando por primera vez. Lo estamos llamando cuando ya pasa un segundo, que esa es la razón. Lo que podríamos hacer también es poner esto aquí. Y ya lo tendríamos también. Veríamos primero el 0 y luego ya a partir de ahí veríamos 1 y tal. Pero bueno, esto para que sepas de dónde viene el tema. Vale, pues esta no es la forma correcta, como he dicho, y lo importante es entender que React tiene una forma de manejar el estado. ¿Pero qué es el estado? ¿Vale? ¿A qué nos referimos como el estado? Imagina un interruptor, por ejemplo. ¿Cuándo sabes que está encendido o apagado? Pues ese sería su estado, ¿no? Su estado podría ser encendido o apagado. ¿Y cómo se refleja eso, ¿no? ¿Cómo se refleja ese estado a la UI, ¿no? ¿Cómo lo percibe el usuario? Pues porque verías la luz que está encendida o apagada. Así que el estado se refleja de alguna forma, ¿no? En este caso, por ejemplo, el estado podría ser el número, porque el número este que tenemos aquí empieza en 0, pero cada vez que lo incrementamos, lo que queremos es que se refleje de alguna forma visualmente para el usuario, ¿vale? Eso es básicamente el estado. Y cuando hablamos de este concepto ya te lo puedes llevar a un montón de sitios, porque estamos hablando de un interruptor, pero imagina un botón, ¿no? Un botón puede tener diferentes estados, por ejemplo, un estado de loading, y entonces pues visualmente que tú veas cómo se está cargando, un estado de desactivado, y entonces que la opacidad está así un poco difuminada. Puedes tener un montón de estados, un estado de, por ejemplo, que no está permitido darle al botón, cosas así. Porque a lo mejor no tienes los permisos, cosas así, pues eso sería un estado. Pero poco a poco irás viendo que el estado tiene más cosas que esto, ¿vale? Esto solo es la superficie. Así que la forma correcta de hacer esto sería utilizar un estado en el propio componente, en lugar de tenerlo fuera y nosotros tener que hacer esto manualmente, que ya te das cuenta que es un coñazo. Para eso lo que tenemos que hacer es utilizar lo que se llama un hook, que es un gancho, ¿vale? Un gancho que nos permite, de alguna forma, ejecutar código en algunos momentos del componente. Y en el caso del estado es un gancho que nos va a permitir engancharle un estado a nuestro componente. Lo vas a ver ahora súper claro. Y el contador es el típico ejemplo que creo que se entiende mejor que nada. Para eso vamos a importar el useState, que este es el primer hook. Y lo vamos a importar desde React. Este useState lo tenemos que utilizar dentro del componente. Por ahora voy a simplificar otra vez esto, lo voy a dejar como estaba y vamos a poner esto por aquí, root element, y esto lo quitamos, ¿vale? Volvemos a contar esto. Y el contador lo vamos a poner contador. Esto por ahora se lo vamos a quitar, ¿vale? Directamente vamos a hacer la app y ya está. Ahora no está renderizando nada porque el contador inicial pues no existe. Vamos a poner el contador dentro. Y ahora que lo tenemos dentro, vamos a renderizar este contador. Ahora siempre va a renderizar 0, ¿vale? 0. Muy bien. Ahora vamos a añadirle este estado. ¿Por qué? Porque si yo aquí pongo este setInterval, como hemos hecho antes,
esta función que se ejecuta cada segundo, y lo que digo es que el contador se incremente en 1, como puedes ver, esto en realidad no está haciendo nada. Visualmente no está pasando nada. Pero aquí en el setInterval, si tú pones un console log y pones contador, vamos a ver si esto funciona o si no, si se vuelve loco. Voy a comentar esto por ahora. Vale, guardo los cambios y vamos a ver aquí en la consola. Vale, aquí puedes ver en la consola, salen un montón de números porque seguramente el setInterval se están quedando encendidos. Como esto es un intervalo y es un evento que pasa cada segundo, seguramente está recuperando eventos de antes y tal. Esto si lo refrescamos lo arreglaríamos. Pero lo importante es que estás viendo que sí que el contador se está actualizando, pero en cambio no estás viendo porque ahí aparece el número. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Ves? Ahí ves 1, 2, 3 y aquí no se está viendo absolutamente nada. En este caso, a veces es que se ha quedado como tonto. Vamos a ver. Contador es 0 y estamos renderizando el contador, pero ves que visualmente el 0 siempre es 0, ¿vale? Aunque vayamos aquí a la consola y veamos cómo se está incrementando, esto siempre es 0. Por eso necesitamos utilizar ese gancho que decía, ese hook, ¿vale? Vamos a importarlo. Esto lo tienes que importar. UseState from React. ¿Y cómo se utiliza el UseState? Básicamente, lo que tenemos que hacer aquí, ¿ves? Esto ahora se está quedando súper loco, porque cuando le pones un setInterval y no limpias el intervalo, esto es una de las formas más fáciles y más rápidas de cargarte un navegador, normalmente, ¿vale? Así que voy a intentar refrescar, a ver si esto me lo arregla, porque a veces ya digo que se queda... Vale, ahora sí. Con los intervalos se puede quedar muy loco. Así que, venga, ahora lo tenemos ahí con el 0, perfecto. Voy a poner esto así, porque total no es muy importante lo que se está viendo, ¿verdad? Vale, entonces tenemos este useState. ¿Cómo utilizamos el estado? Vale, pues lo que tenemos que hacer es llamar a este useState y es un método que le tenemos que pasar como parámetro cuál es el valor inicial de este estado. En este caso, ¿ves aquí que tengo contador 0? Pues vamos a tener el contador como 0. Vamos a iniciarlo con el valor 0. Ahora, este useState, en realidad, ¿cómo lo utilizamos? Vale, pues aquí tendríamos el estado, ¿no? Tendríamos en contador, ahora guardamos el estado. Pero el estado se conforma de dos cosas diferentes. Por un lado, tendríamos una forma de actualizar el estado, he puesto contador en castellano, pero bueno, tendríamos una forma de actualizar el estado, que esto lo tendríamos en la posición 1 y por otro lado tendríamos el valor del contador. Y esto ahora lo vais a ver bastante más claro, ¿vale? El estado lo que hace es devolvernos una lista de 2 posiciones, un array de 2 posiciones, donde, esto lo he puesto mal, donde la primera posición nos devuelve el valor del estado y la segunda posición nos devuelve un método que al ejecutarlo podemos actualizar el estado. Claro, porque el estado tendremos que actualizarlo de alguna forma. Ya hemos visto que no podemos actualizarlo fácilmente haciendo el contador más o el contador lo que sea, ¿ok? Entonces, una vez que sabemos esto, con esto podemos utilizar una técnica en JavaScript que se llama desestructuración, que la veremos justamente ahora en un momentito, así que no te preocupes. Lo importante, useState devuelve un array de 2 posiciones, la primera posición tenemos el valor y la segunda posición tenemos una forma de actualizar ese valor. Así que en contador value vamos a tener el valor, ¿ok? Si guardo los cambios, vamos a ver que ahora es 0, no ha cambiado nada, pero si aquí lo pongo un 5 y guardo los cambios, se ha quedado así como... A ver ahí quieto, vale. ¿Ves? El estado inicial es el que estamos evaluando aquí. Si yo aquí pongo 13, veremos 13, pero no lo estamos actualizando, ¿no? No estamos actualizando este valor y por lo tanto no reflejamos ningún cambio. ¿Cómo lo actualizamos? Llamando al update contador. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Le vamos a llamar un setInterval, le pasamos una función y le decimos que esta función se va a ejecutar cada 2 segundos para no volverlo muy loco. ¿Qué va a hacer esta función? Vamos a actualizar el contador, update contador, y le tenemos que pasar el nuevo valor del contador. Así que vamos a decir que el nuevo valor del contador es el contador que ya tenemos más 1. Y de esta forma, cada 2 segundos, deberíamos ver cómo se actualiza el estado de nuestro componente y esos cambios se reflejan. Esto es súper importante en React. Esto es mucha de la magia que tiene React. Porque esto lo que está haciendo es que de una forma declarativa está reflejando estos cambios en la UI. Esto que veis que se vuelve loco, no os preocupéis porque esto es, ya os digo, que se está guardando diferentes setIntervals en el Code Sandbox. Si esto lo pasamos por aquí,
aquí funcionaría correctamente porque no tenemos más de un intervalo que se ha quedado y que no hemos limpiado y tal, ¿vale? Y hay que guardar los cambios antes de dar aquí. Y ahora aquí pues, ahora, ¿os acordáis antes que os he dicho, fijaros cómo podemos ver lo que cambia y lo que deja de cambiar, ¿vale? Pues veis, aquí podemos ver que está cambiando el 19 automáticamente. Está actualizando justamente el valor que necesita. Lo más interesante de esto es que si aquí ponemos un montón, por ejemplo, el valor del contador es, pongo esto, ¿vale? Fíjate, y vamos a poner aquí magia de React, H2. Y esta es una de las cosas por las que es tan interesante React. Si volvemos aquí, vamos, la magia de React. Vamos a fijarnos en una cosita aquí. Vale, fíjate que aunque el estado cambia, lo único que cambia React es el valor que tienes en el H1. Así que lo que hace React, y esto es una de sus características más importantes, es el tema del DOM virtual que le llaman. Lo que quiere decir esto es que React lo que va a hacer es meter los cambios mínimos necesarios en la UI para que veas cómo se refleja el estado, ¿vale? Por eso la P esta la deja igual, el H2 lo deja igual y tal, ¿vale? Así que esto sería un poco el estado. Ahora, os he dicho que esto de la desestructuración te facilita esto. ¿Qué quiere decir la desestructuración? Una vez que tú sabes que tienes un array de 2 elementos, en este caso el useState, hemos dicho que el contador es un array de 2 elementos, ¿cómo se utiliza realmente esto? Lo que se puede hacer es extraer directamente estas dos posiciones. Se utilizan los corchetes y lo que se le dice es que en el primero tenemos el contador y en el segundo tenemos el update contador. Fíjate que es exactamente lo mismo que he hecho aquí. De hecho, esto son equivalentes. Esto que hemos hecho aquí, useState 13, esto es equivalente. Lo voy a comentar solo para dejarlo como referencia. Vale, voy a comentar esto por aquí y esto por aquí. Básicamente, la línea 7 y la línea de la 9 a la 13 son totalmente iguales. Con la diferencia que aquí le he puesto contador value, así que debería dejar contador value. Pero son lo mismo. Lo que diferencia es cómo estamos extrayendo esa información, pero es exactamente igual, ¿vale? Sería exactamente lo mismo. Una forma de hacer el update del contador y otro el contador value. Pero los dos serían exactamente lo mismo, ¿vale? Así que, ten en cuenta esto. Cuando haces el useState, lo que te está devolviendo aquí, básicamente, es una forma de añadirle un estado. Bueno, normalmente cuando añades intervalos y cosas así se puede volver bastante loco, ¿vale? Porque se va quedando ahí y si no los limpias pues se puede volver loco. Pero bueno, esto porque el editor que estamos utilizando. Pero para ver el ejemplo se ve correctamente y es lo importante. Así que esta es la forma que no vamos a ver. Siempre lo vamos a hacer así. Vamos a extraer las dos posiciones de esta manera, ¿vale? Así que esto sería la forma de añadirle directamente un estado a nuestro componente. Un estado que diríamos que es un estado interno. Para que veas, claro, ¿dónde está la magia de todo esto? La magia de todo esto es que tú cuando actualizas un estado, cada vez que tú actualizas... Mira, ahora se ha vuelto loco por todo esto. Cada vez que tú actualizas un estado, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que se vuelve a renderizar el componente. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que quiere decir que se vuelva a renderizar el componente es que el cuerpo del return, el cuerpo de la función se vuelve a ejecutar y refleja esos cambios en la UI del usuario. Esto quiere decir que se ha vuelto a renderizar. Y cada vez que se renderiza, ¿cuándo ocurre esto? Cada vez que nuestro componente cambia su estado, como estamos viendo, cada vez que está cambiando el contador, se vuelve a actualizar la UI y también cada vez que le llegan props nuevas, ¿vale? Ya sea con un valor igual o diferente. Cada vez que llegan props nuevas, también se vuelve a renderizar un componente. Y esto lo veremos después. Pero esto tenlo claro, ¿vale? Cada vez cuando se renderiza otra vez nuestro componente, cada vez que cambia su estado y cada vez que le llegan props nuevas. La forma más sencilla de ver que el cuerpo de esta función se está volviendo a renderizar es si ponemos aquí un console log que le vamos a llamar render, vamos a guardar los cambios, vamos a ir a la URL que tenemos aquí, vamos a consola, y aquí en la consola puedes ver que cada vez que se renderiza un nuevo número está ocurriendo un nuevo render. El problema aquí es que están ocurriendo más renders de la cuenta por otro motivo que ahora
contar, ¿eh? Porque ¿qué pasa? Que si esto se está volviendo a ejecutar, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Y cuál es el problema que os quería contar con el setInterval? El problema que está aquí es que si se vuelve a ejecutar el cuerpo de la función, este setInterval también se vuelve a ejecutar, ¿vale? Este es un error muy común que suele ocurrir y mucha gente le cuesta ver. Pero el problema es que este setInterval, cada vez que se renderiza esto, se va a volver a ejecutar. Entonces, nunca jamás tienes que utilizar un setInterval de esta forma. Nosotros lo hemos utilizado para ver el ejemplo, pero ahora verás que hay un ejemplo mucho mejor a la hora de ver cómo funcionan los estados en React sin necesidad de ver el setInterval. Así que ni setInterval, ni setTimeout, ni nada de esto. En el cuerpo de un componente no se puede utilizar ese tipo de manejo de estado, porque cada vez que lo renderices verás que se vuelve a ejecutar. Así que esto fuera, ¿vale? Pero claro, entonces, ¿cómo hacemos esto, no? ¿Cuál sería la forma ideal de tener este estado y actualizarlo de una forma más controlada? Vale, pues la forma que lo podríamos hacer sería utilizando un evento click. Lo que vamos a hacer aquí es quitar este h2 que habíamos puesto aquí y vamos a añadir un botón. El botón lo que va a hacer es que cada vez que le demos va a incrementar el número, ¿vale? Ahora, obviamente, no funciona, ¿vale? Veo a gente que dice set contador. En realidad este nombre es indiferente, ¿vale? Mucha gente le pone set contador porque normalmente esto sería el state, le llamaríamos state y set state. Pero el nombre en realidad es totalmente indiferente. No hace falta que sea el nombre que, por ejemplo, update o set. Aquí le podéis poner lo que queráis, ¿vale? No estáis forzados a poner un nombre. De hecho, es un error bastante común que mucha gente tiene de decir, no, esto le tienes que llamar. En realidad no le tienes que llamar de esa forma. En este caso, si vosotros preferís set contador por X motivo, está bien. Pero si veis que a vosotros os ayuda más ponerle update contador, porque al final también lo que se hace es actualizar, lo podéis hacer también. Así que el nombre no hay ningún problema, más allá de que luego, veis, como este problema, si os dice que no está definido es porque tenéis que aseguraros que el nombre que utilizáis más adelante sea exactamente el mismo, ¿vale? Así que le podéis poner el nombre que prefiráis. Si queréis set, set. Si queréis update, pues update. Lo mejor, eso sí, es que siempre utilicéis primero un verbo, ¿vale? Set, update, lo que sea. Pero seguramente poner contador y contador, no sé, siempre utilizad un verbo al principio y ya estaría, ¿vale? Perfecto. Pues ahora que tenemos esto, hemos dicho que con el botón vamos a incrementar, porque ahora puedes ver que esto no funciona para nada, ¿no? Para hacer esto, le podemos pasar al botón una prop especial que nos va a permitir manejar el evento del click. Se llama onClick, ¿vale? Ahí está. Entonces, cuando tenemos el onClick, esta prop, lo que necesita es pasarle una función. Esta función puede ser lo que nosotros queramos, mientras sea una función, ¿vale? Y ahora veremos otro ejemplo, un error también súper básico que mucha gente le pasa, sobre todo hay gente que lleva tiempo con React y todavía le ocurre. Así que vamos a crear una función, en este caso hemos creado una arrow function, esto ya lo vimos en la clase anterior, y esta función ahora mismo no hace nada. Pero podemos, por ejemplo, poner aquí que sea un console log y le decimos click, ¿vale? De esta forma, cada vez voy a guardar los cambios, voy a refrescar esto, que veo que todavía está el setInterval que está haciendo de las suyas. Vamos a ver, ahora parece que sí, ahora sí, parece que sí, vale. Veis que tenemos aquí un render, vale. Ahora, si le doy a incrementar, va a ejecutar justamente esta función. Así que clic, 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 ya tenemos una forma de manejar el clic. De esta forma ya podemos añadir un evento que cada vez que le demos un clic haga algo. Ahora que ya sepamos esto, pues lo que podemos hacer aquí es exactamente lo mismo. O sea, podemos hacer aquí lo que queramos. En este caso podríamos hacer un set contador y aquí pasarle el valor que queramos. Podemos leer el valor anterior, que es contador, y hacer un +1. ¿Ok? Ahora guardamos los cambios de esto y ahora, si le damos a incrementar, podemos ver que cada vez que le doy a incrementar, se está ejecutando esta función de aquí, está actualizando el contador a uno más y una vez que ejecuta este contador, el set contador actualiza el estado, vuelve a renderizar el componente. Esto quiere decir que se vuelve a ejecutar toda la función. Así que estamos viendo también un console render. Vamos a ver si puedo... No, iba a intentar limpiar esto. Si no, lo miramos aquí en un momentito para que lo veáis mucho más claro. Aquí voy a poner esto así, vamos a hacer esto más grande
y le voy a dar a incrementar, ¿vale? Cuando le dé a incrementar van a pasar dos cosas. Una, que vamos a ver la UI que se incrementa y luego que vamos a ver otra vez el mensaje render. Render, render, render. Este console log render es justamente este de aquí. Con esto ya sabemos cómo añadirle eventos a nuestros componentes de React. En este caso lo hemos añadido en un onClick, pero podríamos hacerlo en cualquier sitio, ¿vale? Lo podríamos hacer con un onClick, pero lo hemos hecho en botón, podríamos hacerlo en otro elemento. Lo más correcto sería semánticamente hacerlo en un botón. Semánticamente quiere decir que el botón, digamos, lo que significa un botón es que le vas a hacer clic para darle alguna funcionalidad. Entonces no es correcto semánticamente, por ejemplo, utilizar un párrafo para hacerle clic y que cambie algo, ¿vale? Semánticamente lo correcto es utilizar en la UI un botón, así que este sea un botón y sería semánticamente correcto. Igual que tiene un clic, en React.js podemos ver, a ver, events, podemos ver que tienen un montón de eventos, ¿vale? Igual que tenemos el onClick, pues tendríamos, por ejemplo, onDoubleClick, a ver, voy a buscar aquí a ver si vemos la lista de eventos, pero tienen un montón de eventos, no hay pocos. De hecho, a ver, Synthetic Event puede ser aquí. Mira, aquí tenéis todos los eventos soportados. Uno de ellos es el onClick, que es el más típico, pero podría ser onDoubleClick, cuando se hace un drag, cuando pasas el ratón por encima, cuando se va el ratón, o sea, puedes hacer un montón de cosas. Este es, digamos, el más típico, ¿ok? Así que, bueno, esto sería el onClick, el más típico, pero no te preocupes que tienes un montón de eventos, solo los puedes revisar aquí y ya los tendrías, ¿ok? Perfecto, pues ya tenemos aquí nuestro botón de incrementar. Ahora, hay una segunda forma de actualizar el estado. Esta sería la forma típica, ¿no? Cuando haces un set contador y aquí le pasas el nuevo valor. Pero hay otra forma de actualizar el estado, utilizando también el set contador. Y es que el set contador no solo puede recibir el nuevo valor, sino que también puede recibir una función que al ejecutarla le pases el nuevo valor que tiene que tener el state. Para que te hagas una idea, voy a dejar este como comentado. Puedes utilizar el set contador y como parámetro le puedes pasar una función que recibe como parámetro el valor anterior que tenía el contador y lo que tiene que devolver es el nuevo valor que tiene que tener el contador. La ventaja que tiene esta forma es que puedes utilizar el valor anterior, ¿no? Teníamos el pref contador, pues puedes utilizar el valor anterior el pref contador, lo puedes utilizar justamente para devolver el nuevo valor que tiene. Entonces, normalmente con el primero puedes tener más que suficiente, pero el segundo es interesante porque te aseguras que el pref contador siempre tiene el valor anterior. Esto puede ser interesante a veces con eventos, que no puedes controlar muy bien si está leyendo el valor desde un scope que tiene un valor antiguo del contador. No es tan importante, pero si alguna vez te ocurre, que sepas que esta forma es bastante más segura a la hora de utilizar el valor anterior del contador para actualizar el estado, ¿vale? Esto es muy típico cuando tienes y utilizas el estado anterior, ¿vale? Pero en este caso no tengo ningún problema porque es al hacer clic y no va a haber ningún tipo de problema. Pero que sepas que esta es otra forma que se puede hacer pasándole una función. En este caso vamos a dejar esta por ahora y ya está. Ahora, otra cosa que es súper importante en React es que podemos crear lo que se llaman funciones helper. Se le puede llamar de muchas formas. Funciones helper, pueden ser funciones dentro del componente, utilidades, llámale como quieras. El caso es que un componente puede dentro de su cuerpo de la función, aquí dentro, puede crear funciones que te ayuden a hacer cualquier cosa. Por ejemplo, esta función que tenemos aquí, esto lo podríamos extraer y le podríamos decir, creamos handleClick y esto es una función que lo que va a hacer es esto mismo, set contador, contador más 1. Ahora este handleClick lo que vamos a hacer, en lugar de pasar el onClick y aquí crear una función, vamos a utilizar este handleClick. Esto es súper importante porque esto mucha gente se equivoca y la lía pardísima, ¿ok? Aquí al onClick lo que hay que pasarle es una función, no la ejecución de la función, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Este handleClick lo que le estamos pasando es esto que estoy seleccionando, ¿ok? Y entonces esto se ejecutará cuando hagamos clic. Si tú haces esto, la liamos parda. De hecho, bueno, ya está, ya se está quejando. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí?
Aquí lo que nos está diciendo es que hay demasiados re-renderizados, el React está limitando el número de renderizados para prevenir un loop infinito. O sea, nos acaba de salvar la vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí lo que queremos justamente no es que esto se ejecute cada vez que se renderiza. Aquí lo que está ocurriendo es que le estamos diciendo que como un click tiene que utilizar la función que le devuelve el handle click. O sea, está ejecutando este método y está ejecutando esto. ¿Qué pasa? Que al ejecutar esto tiene el set contador que está actualizando el estado. Entonces se vuelve a renderizar. Y como se vuelve a renderizar, pues viene aquí y ejecuta otra vez este método. Y aquí actualiza el estado. Y al actualizar el estado, pues ya estás entendiendo un poco, ¿no? Estamos haciendo un loop infinito, porque este método no lo deberíamos ejecutar siempre, sino que solo se tiene que ejecutar cuando se hace un clic, ¿vale? Así que eso lo tienes que tener muy en cuenta. Luego veremos que sí que puedes tener aquí funciones que se ejecuten, pero si ejecutas una función tiene que devolver a su vez otra función, pero eso lo veremos un poquito más adelante. Vale, pues ya tenemos el event handler, lo hemos extraído aquí en una función. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos lo del set counter. Al final, por ejemplo, ten en cuenta que podemos tener otro, podríamos tener aquí otro que será reset. Y aquí pues hacer algo handle click reset, por ejemplo, ¿no? Y aquí podemos hacer un handle click reset que lo que hace es poner el contador a 0. Y de esta forma tenemos el reset y ahora pues incrementamos, le damos al reset, ¿vale? Podemos tener más de un botón que actualice el estado y al final con valores totalmente distintos. Esto sería un ejemplo, pero pueden ser muchas cosas más. Otro tema que es bastante interesante con este tipo de funciones es que tú puedes tener funciones también que calculen cosas. Y esto es un error muy común también, ¿vale? Muy común. En este caso, que hay gente que dice, ¿pero por qué empiezan 13? Porque le hemos puesto el valor inicial a 13, ¿vale? Aquí le podríamos poner 0, por ejemplo, y una vez que lo pongan 0, aquí le estamos poniendo el valor inicial en el que tiene que empezar. Si ponemos 5, pues sería 5, y este sería el valor inicial y incrementa a partir de ese. Veremos que esto es súper útil, porque el poder poner un valor inicial nos ayuda un montón a poder trabajar con valores iniciales y a partir de ahí ir hacia donde queramos. Pero en este caso, si queréis, lo ponemos en 0 y ya estaría. Vale. Entonces, os decía que un error muy común también es que la gente utiliza mucho el estado, ¿vale? Siempre hay que intentar utilizar el estado lo mínimo posible, ¿ok? Lo mínimo posible. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que a partir del estado puedes calcular valores que necesitas. En este caso, pongamos que tenemos aquí, vamos a poner aparte un small que nos diga si el número es par o impar. Es una tontería, pero un error muy común sería utilizar un estado que te diga si es par o es impar, ¿no? Is even, set is even, ¿no? Y pondríamos un estado que lo que haga es calcular y tal. No, no sería lo correcto. Lo más importante es tener el mínimo número de estados y eso lo podrías calcular fácilmente con una constante. Y podrías poner aquí si is even, si el contador, su módulo es 0, su módulo dividido entre 2 es 0, esto significa que el resto cuando dividido entre 2 es 0. Así que si tú divides un número entre 2 y el resto es 0, es que es par. Así que con esto ya directamente aquí podrías saber si es así. Entonces vamos a ver una cosa aquí. ¿Qué pasa? Que quiero poner dos mensajes diferentes. Quiero decirle, ok, si el número es par, quiero poner aquí, el número es par. Si es impar, quiero decir no es par. Esto es lo que se diría un renderizado condicional, ¿no? Que dependiendo de una condición queremos renderizar una cosa u otra. Así que lo que vamos a hacer aquí, podemos hacer esto de diferentes formas. Acuérdate que para evaluar código en JSX ponemos las llaves. Una forma, la más sencilla, la que suele hacer, es utilizar las ternarias. En este caso, podríamos hacer is_even, interrogante, y esto quiere decir, si is_even es cierto, entonces vamos a poner es par. Y dos puntos significa else, si no, es impar. Y con esto, ya lo que tendríamos aquí es un pequeño mensaje. Vamos a ponerlo con una P para que dé el salto de línea, ¿vale? Y ya tendríamos esto, ¿no? Así que ahora, guardando los cambios, si le damos a incrementar, puedes ver además que esto también cambia. No solo es que los valores que tiene un estado cambian, sino que esta constante, cada vez que se renderiza el componente, se vuelve a calcular y también refleja ese cambio en la UI, ¿vale?
Así que podemos hacer incrementar, incrementar, incrementar y vamos viendo cómo esto va cambiando. Esto sería un renderizado condicional. Al final esto lo puedes hacer de 1000 formas distintas. Esta es la forma más legible de tenerlo dentro del JSX, pero también, por ejemplo, esto lo podría sacar aquí y directamente pues pondré mensaje par, extraer esto aquí y ponerlo aquí. Y simplemente el mensaje par evaluarlo aquí. También podría ser una forma sencilla. ¿Que no entiendes mucho las ternarias? Bueno, otra forma de poder hacer esto podría ser poner un LED y poner mensaje par. Y aquí podríamos poner primero vacío. Si es even, pues entonces cambiar aquí. Esto es más código, pero al final podrías entenderlo, ¿vale? Podrías decir, bueno, pues esto lo entiendo mejor. Al final yo creo que lo mejor es que te adecues al de las ternarias porque se entiende mucho mejor, es mucho menos código, pero es para que veas que esto también funciona, ¿vale? Que esto también lo puedes hacer sin ningún tipo de problema, ¿vale? Esto funcionaría correctamente. Este código al final es JavaScript y lo puedes hacer sin ningún problema. Lo que sí que no puedes hacer, empezar a utilizar este if y este else que estamos utilizando aquí. No podríamos poner, si aquí pasa algo, entonces voy a crear este estado. Esto sí que no se puede hacer. Una de las reglas que tienen los hooks es que no pueden ir entre condicionales. En este caso estamos hablando del hook del useState, pero cualquier hook que utilicemos, veremos más adelante, no podemos hacer este tipo de código. Pero bueno, esto es rápidamente para que te hagas a la idea un poco de que eso no se puede hacer. Pero aquí no tengo ningún problema de hacer esto. Así que voy a tirar para atrás los cambios, voy a dejar el mensaje que teníamos por aquí, que lo teníamos en la evaluación, el que yo recomendaría. Uno podría ser este, otro podría ser este. Este quizás es incluso mejor porque separamos un poco el cálculo de lo que se renderiza y se lee bastante mejor. Puede ser interesante. Vale, pues ya tendríamos un poquito renderizados condicional, el state. Hemos visto que podemos separar en una función, que podemos tener constantes dentro del cuerpo de una función. Hemos visto también que podemos hacer el contador, lo podemos resetear, que podemos tener más de un sitio donde vamos a actualizar el contador. Por supuesto, igual que tenemos el incrementar, pues imagínate cómo sería el decrementar. O sea, al final sería exactamente lo mismo. Ok. Esto nos está quedando muy grande, ¿no? Este componente está creciendo mucho, está creciendo bastante. Mira, os dejo aquí un ejercicio que es interesante, que es bastante curioso, porque hacer el decrementar es muy sencillo con dos métodos. Aquí puedes hacer un handle click, decrementar, ¿no? Igual que el reset, y al final en lugar del +1 sería el -1. Pero a ver si sois capaces de hacer alguna forma que con un solo handle click, con uno solo, se pueda incrementar y decrementar, ¿vale? Ese es interesante. Es un poquito más complicado, pero es interesante. Vale, vamos a quitar esto por aquí. Vale. ¿Me he caído? Alguien dice, ¿te has caído? ¿No? ¿Estoy bien? ¿Estoy aquí? No me he caído, ¿eh? No sé, yo estoy encima de la silla todavía. ¿Lo habéis entendido todo hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien, todo entendido, todo correcto. A ver. El ejercicio no. La línea 29 a 32 es igual a ternaria considerando la línea 26. Ostras, a ver, 29. Ahora 29. Ejercicio no, tranquilo, todo bien, sí, genial, perfecto. No sigue el live. Todo bien. Le puedes pasar parámetros a handle click. Vale. Mira, no me quedó claro cómo acceder al estado anterior que dijiste que se guarda. A ver, de la misma forma, aquí os lo voy a dejar, ¿vale? Voy a comentar este. Una forma de acceder al estado anterior sería set contador y aquí se le puede pasar una función. Esta función recibe como parámetro el valor anterior del estado, o sea, tendríamos aquí prep contador, y lo que tiene que hacer es devolver el nuevo valor que queramos. En este caso queremos prep contador +1. Estas tres líneas de aquí hacen lo mismo que la línea 18, ¿vale? Hace lo mismo, pero se hace de una forma diferente. Luego, estos paréntesis son opcionales porque cuando solo tienes un parámetro en una función puedes eliminar los paréntesis. Luego, cuando tienes una línea solo y estás haciendo un return, puedes eliminar esto también, las llaves, para hacer un return que ya es implícito, y esta sería la otra forma como una sola línea. Pero esto sería una función y esto sería pasándole directamente el valor.
Y como hemos dicho, esto puede ser un poquito más interesante a veces, porque te aseguras que tienes el valor correcto del contador anterior, ¿vale? Así que es una función que te permite cambiar el estado. Aquí le estás pasando directamente el nuevo valor y en este caso le estás pasando una función para calcular el nuevo valor. Es un poco diferente, pero son similares. A veces es interesante utilizar esta. ¿Por qué? Porque es posible que estés intentando leer el contador este y por temas de eventos y cosas, ese valor ya esté antiguo, sea viejo y tengas algún tipo de discrepancia. Pero en principio, casi siempre verás que puedes utilizar la línea 18 sin ningún problema, ¿vale? Entonces alguien decía, bueno, pero ¿se le puede pasar una función, un parámetro? Al final, el truco que os voy a decir es que aquí, en el onClick, os he dicho que aquí lo que le tenéis que pasar es una función, no la ejecución de una función. Pero en realidad sí que podéis crear funciones. Podréis hacer un createHandleClick y aquí pasarle un parámetro, ¿vale? Un param, por ejemplo, que sea true si es para incrementar. Lo importante es que este createHandleClick tiene que devolver una función que te permita hacer este set contador. Por ahí irían los tiros, ¿vale? Para dejaros un poquito una pistita. Vale, vamos a dejarlo así con este precontador, ¿vale? Así que guardamos los cambios. Seguimos porque lo importante también en React vais a ver que es poder pasarle el estado a los componentes hacia abajo, ¿vale? ¿Cómo podemos pasar este estado? Ahora mismo tenemos aquí un montón de cosas, pero al final lo que vamos a querer, esto lo voy a eliminar, que creo que ya lo tenéis más que enterado, vamos a crear otro componente, le vamos a llamar display, le voy a llamar counter, ¿vale? Que counter quizá tiene más sentido, y vamos a ponerle las props. Y además vamos a aprender, ya lo dijimos, constador, ¿qué es esto? Constador. Vale, tenemos las props. Así que esto lo que va a hacer, este counter, lo que va a renderizar es esto. ¿Veis que tenemos aquí contador y tal? Esto lo va a renderizar aquí. Ahora del contador lo sacamos de las props. Perfecto. Y ahora en lugar de utilizar esto, vamos a utilizar display. ¿Y cuál es la prop? Contador. Vale, pues le llamamos contador. Y aquí vamos a evaluar el valor también de contador. Importante no confundirnos entre el nombre de la prop y lo que estamos evaluando. Aunque se llamen igual, esto no es mágico y de hecho ahora veremos que lo puedo cambiar. Le he puesto display, pero se llama counter, ¿vale? Counter. Vale. Entonces ya podemos ver aquí que esto está funcionando bien. Tenemos este counter que le llamamos contador. Voy a cambiarle para que quede más claro, ¿vale? Number. Y en lugar de contador, entonces tenemos que utilizar number. Es importante que si aquí le llamamos a ese parámetro number, a esa prop, aquí entonces tenemos que utilizar number, porque es lo que le está llegando. Vamos a guardar los cambios y si le damos a incrementar, podemos ver que también le llega y se está actualizando otra vez el counter con el nuevo valor. Esto es lo que os decía antes. ¿Cuándo se re-renderiza un componente? Cada vez que cambia su estado interno o le llegan nuevas props. En este caso, a counter le están llegando nuevas props. Pero importante, esto es súper importante, ¿ok? Cuando hablamos de que le llegan nuevas props, no quiere decir que el valor de esas props son nuevas. Vamos a mirar una cosa. Voy a poner aquí counter render para ver cuándo se renderiza este counter, ¿ok? Esto es algo que también mucha gente falla cuando está trabajando con React y no tiene claro que esto funciona así. Y es que si yo ahora le doy todo el rato al reset, ¿estamos viendo realmente cómo algo cambia? No estoy viendo, ¿no?, que cambie absolutamente nada. O sea, no hay ningún tipo de cambio. En realidad, podría ocurrir, vamos a poner esto aquí. Vamos a hacerlo aquí. A ver si me he guardado los cambios. Vale. Vale. Lo que estamos viendo aquí es que en realidad lo que está evitando que se vuelva a renderizar el contador no es que le lleguen props nuevas, ¿vale? O sea, el tema es que le están llegando las mismas props. Es que si tú intentas guardar el estado con el mismo valor, no se va a volver a ejecutar este set state. Lo que está diciendo es, bueno, si ya le vas a hacer un set contador a 0 todo el rato, pues no tiene sentido, o sea, no va a ocurrir nada. O sea, no voy a cambiar, no voy a volver a ejecutarlo porque el valor que le estás intentando dar es exactamente el mismo. Pero claro, si yo, por ejemplo, pongamos que siempre quiero renderizar el número 2, ¿vale? Y entonces yo por más que le dé a incrementar, el número 2 siempre le está llegando aquí el número 2. Al counter siempre le está llegando el número 2. Pues fíjate lo que pasa. Vamos a guardar los cambios. Dejamos esto aquí. Voy a darle a incrementar y fíjate que el counter render
siempre se está renderizando, aunque siempre le llega el 2. Siempre le llega el 2. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay que diferenciar lo que está ocurriendo. Por un lado, un componente se va a volver a ejecutar siempre que le lleguen nuevas props. Pero que sean nuevas, las props no quiere decir que sea un valor diferente. En este caso siempre le está llegando el valor 2, pero como son nuevas las props porque se está re-renderizando este componente y este 2 no es el mismo 2 que le estaba llegando antes, pues esto lo que está haciendo es que se vuelva a ejecutar. ¿Ok? Se está volviendo a renderizar el counter. Así que ya sabemos 2 veces cómo se renderiza cada vez que cambia el estado interno y cada vez que le llegan nuevas props. Hay formas de optimizar esto para evitar que se vuelva a renderizar un componente y tal, pero esto lo tienes que tener clarísimo, ¿ok? Como he dicho antes, lo importante, vamos a poner otra vez aquí el contador. Importante. ¿Por qué entonces cuando le doy reset, si siempre le está llegando el 0, no se vuelve a renderizar? En realidad porque solo el set state, la actualización del estado, solo está ocurriendo una vez. Porque estamos intentando siempre ponerlo a 0 y React dice, a ver, si estaba en 0 y ahora es 0, no voy a hacer una actualización del estado y no voy a volver a renderizar todo el componente, no tiene sentido. Así que eso sería el tema, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí ya tenemos claro todo el tema del estado, ya estamos pasando el estado a un componente, en este caso, el estado que es el contador, se lo estamos pasando a counter y entonces se va actualizando también esta prop. Importante que vimos al final de la otra clase. Normalmente no se utilizan así las props. ¿Por qué? Porque es bastante incómodo tener que escribir props.number. Lo que se hace es, igual que hemos hecho aquí la desestructuración del array, también se puede hacer lo mismo con los objetos. Las props son un objeto y lo que podemos hacer aquí es utilizar las llaves para decir que quiero extraer la prop number. Así que directamente puedes hacer esto y ya tendrías aquí el número, ¿vale? Importante porque esto lo vamos a ver un montón de veces en las clases, lo vamos a hacer directamente y no vamos a pararnos a revisarlo, ¿vale? Así que esto, importante tenerlo claro. Vale, ahora que ya tendríamos el tema, os he dejado el tema este de hacer el más, el 0, el reset y todo esto, hemos visto lo que causaría un re-renderizado, vamos a ver lo que sería un estado un poquito más complejo y cómo esto lo puede liar un poco. Pero antes, aparte de ver, voy a leeros por si tenéis dudas para repasar alguna cosita y a ver qué me contáis. A ver qué me contáis. Y muchas gracias a Josema17MLG, a Fraction y PS4, Sernofel, a Bosch19, a Jesus9221 por suscribiros al canal con Prime, que me ayuda un montón. Y además con Prime, pues si tenéis Prime es totalmente gratis y a mí pues me ayudáis con una pequeña aportación, así que genial. ¿Se puede hacer el set state dentro del onClick? Pues justamente lo hemos hecho antes, así que sí, Imanol, se puede hacer sin ningún tipo de problema. ¿Usas las prop types? A ver, no creo que veamos prop types, pero de vez en cuando sí que las uso, depende del proyecto. Duda, a través de las props pasamos información a los hijos, dice Marcos. ¿Hay alguna forma de pasar la información a los padres, aparte de crear un evento que el padre se quede escuchando? Sí, Marcos, y de hecho seguro que lo vemos en el curso. La forma es que tú le puedes pasar una función, le puedes pasar desde el padre, le puedes pasar al hijo una función que al ejecutarla cambie el estado del padre. Esa sería la forma más típica, ¿vale? Me encanta ver fundamentos que no veo en otros lugares, dice Dana Bayardi. Lo que mencionaste de cuando renderiza, cuando se le pasan nuevas props y eso. Sí, esto es una cosa que se menciona muy poco y es súper importante en React. Y de hecho existen un montón de problemas de que la gente no entiende que cada vez que te llegan unas nuevas props, aunque tengan el valor anterior, se vuelva a renderizar ese componente. Y hay gente que no sabe dónde sale ese re-renderizado. Así que importante. ¿Puedes explicar rápido lo del counter? Hostia, Manuel, especifica más, porque el counter es todo el ejercicio que hemos hecho. Cuando se cambia el estado de un componente, ¿se renderiza todo el componente entero o solo lo que se cambió dentro del componente? Esa es muy buena pregunta, ¿vale? Stars970. Vale, esto es importante. Cuando se cambia el estado de un componente, por ejemplo, de este componente hemos cambiado su estado, el contador, se renderiza todo el componente, todo lo que vemos aquí, ¿vale? Pero hay que diferenciar entre renderizado, por cómo entendemos en React lo que es un renderizado, y lo que sería renderizar en el DOM, ¿vale? ¿Por qué? Porque el renderizado en React sí que ocurre. Por ejemplo, veamos este counter de aquí, que antes hemos dicho que siempre sería 2, ¿no? Imaginemos esto, que he dicho, vale, pues siempre vamos a hacer lo que sea, pero esto siempre es 2.
Claro, si yo pongo aquí este console log del counter render, si miramos aquí, vamos a ver que sí que se ejecuta, ¿no? O sea, yo le voy dando a incrementar, tenemos counter render, pero los elementos, bueno, ahora se está actualizando, ahora, vale, cada vez que le doy, counter render, pero aquí lo que podemos ver, si yo miro el 2, es que no se está renderizando en el DOM. Entonces tenemos que entender dos cosas diferentes. Uno, renderizado de React sí que está ocurriendo, porque aquí en la consola podemos ver el counter render, pero lo que está pasando es que React está diciendo, vale, he renderizado esto en la memoria, pero veo que tú en la página web tienes ya el 2, pues no voy a volver a pintarlo. Pero entonces hay que diferenciar entre el renderizado de React, que sí que ocurre, y renderizado en el DOM, que como puedes ver no está ocurriendo, ¿vale? Porque no cambia, solo renderiza lo que cambia. Esta es una de las magias que tiene React y que por eso pues, es bastante óptimo. ¿Qué te apoya más? ¿Un sub aquí o Patreon? Me apoya bastante más Patreon, bastante más, porque Twitch se queda en la mitad de los subs en Twitch. Y de hecho en Prime creo que es $1.50, una cosa así, o $2 máximo. En Patreon es bastante más, Eglo. Gracias por preguntar. La variable counter. Esta variable counter que tenemos aquí, esto es un componente que al final está recibiendo por props el número, y el número pues nada, es lo que le estamos pasando por aquí, que en este caso lo interesante es ver cómo pasándole un estado como prop a un componente hace que se vuelva a renderizar, porque este es el componente counter, es lo que tenemos aquí, ¿vale? Vale, perfecto, pues ahora que tenemos esto, vamos a seguir rápidamente para ver los estados más complejos, ¿vale? A ver si terminamos así toda esta parte y en la siguiente pues ya veremos fetching de datos y cosas así. Así que lo que dice por aquí en este full stack, lo que nos está diciendo, voy a copiármelo directamente para ir un poco más rápido y os lo explico. Voy a poner esto por si... Voy a poner este voy a poner old index y ahora os comento el nuevo que estamos haciendo, que sería esto. Vale, esto por aquí. Voy a copiar esto. Dejamos aquí. Wow, he copiado de más. He copiado de menos, que diga. De menos he copiado. Bueno, lo arreglamos un momento. Esto aquí, tenemos aquí, esto aquí. El use state, importante. Lo tenemos que traer de React. Vale. Y el React DOM de React DOM. Y voy a copiar también esto para recuperar dónde tenemos que renderizar nuestra aplicación. Vale. Entonces, esto lo que tenemos aquí, básicamente, es dos botones que nos va a actualizar el contador de la izquierda o el contador de la derecha. Le damos aquí izquierda, tenemos aquí derecha. Voy a ver si puedo añadirle al body un poquito de margen para que no quede tan pegado. El padding. Que es que queda ahí pegadísimo, que el pobre. Y vamos a importar estos estilos, styles. A ver si con esto lo arreglamos. Vale, un poquito mejor. Vale, entonces si le damos al de la izquierda, pues actualiza el de la izquierda. Si le damos al de la derecha, se actualiza el de la derecha. Esto lo podemos ver aquí, ¿no? Ahora tenemos dos estados. Tenemos const left, set left. Esto sería el contador de la izquierda, donde empezamos con el contador a 0. Podríamos empezarlo a 10 y este, por ejemplo, podríamos empezar a 20, si quisiéramos, ¿vale? Esto al final, voy a cerrar por aquí lo mismo de antes, ¿no? Y aquí pues tendríamos el valor de la izquierda, el de la derecha y ya está. Ahora, lo interesante de esto es que, claro, ¿cómo podríamos hacer esto en un solo estado? Esto es una buena práctica. Lo que está haciendo esto, y esto es una recomendación que os doy, es que intentéis separar los estados, o sea, no intentéis tener un solo estado. Pero lo vamos a ver porque es importante entender también el poder tener un solo estado, cómo se actualizaría y todo esto, ¿vale? Pero esto es una buena práctica porque está haciendo el estado bastante atómico, ¿vale? Es mejor tener el estado separado en partes pequeñas y entendibles, ¿ok? No intentes tener todo el estado de tu componente en un solo sitio, pero lo vamos a ver porque es un buen ejercicio a la hora de entender cómo puede funcionar el estado, ¿ok? Entonces, aquí tenemos dos estados. ¿Cómo podríamos tener un solo estado? ¿Vale? ¿Cómo podríamos hacer esto? Básicamente, que fuese clicks, vamos a llamarle clicks o counters, podría ser counters y set counters.
¿no? Y cómo podríamos tener un solo estado en lugar de tener dos estados. Para eso, lo que podríamos hacer es tener un estado que fuese un objeto, donde podríamos tener el left que empezase en 0 y el right que empezase en 0. Así que voy a comentar este estado y vamos a ver cómo podríamos empezar esto. Ahora empieza a ser un poco más tricky, ¿no? Porque ahora que tenemos este counters, sí que es fácil aquí en counters poner counters left y counters right. Esto vimos en la primera clase, ¿no? En la cómo podíamos acceder a las propiedades de un objeto, así que esto bien, pero aquí ya tenemos el set left que decía antes para actualizar el estado en concreto. Pues ahora cómo hacemos esto con el set counters. Lo que podríamos hacer otra vez es crear una constante handle click left. Y lo que vamos a hacer aquí justamente es ir bastante a saco de como lo habíamos hecho antes. Vamos a llamar al set counters y le vamos a decir que el nuevo valor sería, cuando le da el click left, sería counters.left más 1. Pero ¿qué pasa con el right? Que el right tendría que seguir teniendo el mismo valor, ¿vale? Tendría que tener justamente el mismo valor. Así que counters.right, porque ese no es el que queremos cambiar. Esto sería con el handle click left. Cambiamos esto y el handle click left, al menos, a ver qué pasa ahora. Ahora sí, debería estar funcionando bien. Ahora el de la derecha no funciona, pues lo vamos a cambiar también. Vamos a hacer handle right y ahora haríamos esto, ¿no? Básicamente cambiaríamos esto. ¿Por qué es interesante este ejercicio? Porque aquí lo que puedes ver es que en un estado puedes guardar cualquier cosa. Un objeto y puedes trabajar de esta forma con un objeto. Ya os digo que la mejor idea sería la otra, ¿vale? Sería tener esto más atomizado porque ya has visto antes que era más sencillo de entender, pero es un buen ejercicio para ver cómo puedes manejar objetos en un estado, porque hay veces que sí tiene sentido tener un objeto en un estado. Así que vamos a guardar esto y ahora vemos esto, debería funcionar bien, el de la izquierda, el de la derecha. Vale, pero hay otra cosa, aquí hay una cosa que me gustaría comentarte. Ten en cuenta que no hace falta que al set counters, al nuevo valor, se lo tengas que pasar aquí a saco, ¿vale? Puedes crearte una variable, por ejemplo, llamarle new counters state y crearla aquí y esto pasárselo como parámetro, ¿vale? O podemos utilizar lo que hemos visto antes, que era lo de crear justamente una función que recibía el valor anterior del estado, ¿no? Y eso lo hemos visto antes y funcionaba correctamente. Entonces, esto funcionaría y estaría bien. Pero imagínate que vamos a poner otra cosita. Imagínate que además de esto, pues pudiéramos tener aquí un contador. ¿Vale? Vamos a poner aquí un contador que nos va a decir cuántas veces hemos hecho clic. Porque puede ser a la derecha o a la izquierda. Así que vamos a poner esto aquí y vamos a poner counters. Vamos a poner clics. Vamos a llamarle clics a esto. Clics. Vale. Entonces, claro, esto empieza a complicarse un poco, ¿no? Ya empezamos a tener aquí clics, y ahora también el clics, tendríamos más 1, porque queremos contar también todos los clics, counters, clics, más 1, ¿vale? Esto lo vamos a poner en una P, vamos a poner clics totales. Ya empezaríamos a tener lo que sería, ahora, venga, ¿vale? Ahora sí que podemos ver que tenemos como los tres contadores, ¿no? Un problema que vemos aquí ya es que imagínate que este estado empieza a ir creciendo y creciendo y creciendo y es un poco difícil de mantener, ¿no? Porque ya no sabes exactamente qué es lo que puedes tener en el estado. Y esto que estás haciendo aquí es bastante peligroso porque lo que está ocurriendo es que el contador de la derecha lo estás actualizando aquí sin tener muy claro que eso es lo que deba ir. Imagínate que ahora de repente tienes algo más y no lo sabes. Y cuando tú haces esto, cuando haces este right clicks no sé qué, por ejemplo, vamos a poner aquí un mensaje que sea counter. Si yo tengo este mensaje counter y lo ponemos aquí debajo también y vamos a poner counters.mensaje, vamos a ver aquí que debería aparecer el mensaje. Bueno, vamos a con mensaje en el estado, ¿vale? Tenemos ahora el mensaje en el estado, lo tenemos aquí. Pero fíjate lo que ocurre, esto es súper importante, si yo le doy al botón right, ¿vale? Le voy a dar. ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el mensaje?
nos lo hemos cargado. Nos hemos cargado un mensaje. Fíjate, yo voy a refrescar. En el estado inicial tengo este mensaje aquí, pero cuando yo le dé clic a algo, lo que va a ocurrir es que me lo voy a cargar. ¡Pam! Ha desaparecido. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo cuando tienes un estado complejo, lo que está ocurriendo aquí es que le estamos diciendo que el nuevo estado es este, se lo estamos pasando aquí y está machacando el objeto que teníamos aquí y que conservaba este mensaje. Entonces, una buena práctica cuando tienes este tipo de estados complejos y para evitar este tipo de problemas, una de las cosas que se utiliza es el spread operator. ¿Qué es el spread operator? El spread operator básicamente lo que es una forma de indicarle a JavaScript que lo que quieres es recuperar todas las propiedades de un objeto, ¿vale? Para guardarlas en otro objeto y el resto las vas a querer machacar. Esa podría ser una. Entonces, aquí por ejemplo, en el handle click, ahora mismo el error este de que el mensaje desaparece lo tenemos en la izquierda y en la derecha. Vamos a arreglarlo primero a la izquierda. Lo que haríamos aquí es decirle, vale, primero lo que quiero aquí es justamente lo que ya tenemos en counters. Así que nos va a guardar todas las propiedades que ya tenemos en el counter. Se va a traer left 0, right 0, click 0, mensaje y todo este mensaje, ¿vale? Y luego lo que va a pasar aquí es que este right ya no tiene sentido porque justamente lo vamos a recuperar. Pero el left lo que va a pasar es que lo va a machacar con el valor que estamos poniendo aquí. Y el clicks lo va a machacar también con el valor que estamos poniendo aquí. De esta forma en counters se van a guardar las propiedades que tenía el objeto previamente y se van a sobreescribir las que le estamos diciendo aquí. Así que si ahora le doy a left, puedes ver que el mensaje se está manteniendo. Pero si le doy a right, que no hemos arreglado esto, desaparece. Porque en setCounters estamos machacando todo el objeto. Así que aquí deberíamos hacer lo mismo. Le decimos, queremos todas las propiedades que teníamos en counters. Left ya la estamos, como la queremos dejar igual, esta ya la tenemos. El mensaje se queda igual, pero right y clicks sí que lo queremos sobreescribir. Así que en este caso ya lo tendrías aquí. Lo que está haciendo aquí, el counters, ya te digo que estos 3 puntos así, estos 3 puntos es lo que se llama un spread operator. Y spread es porque es esparcir. Es que queremos que el objeto, todas las propiedades del objeto, se esparzan dentro de este objeto que tenemos aquí. ¿Vale? Básicamente esto sería como hacer esto. Counters.mensaje, write.counters.write y luego clicks.counters.clicks. Esto sería así. Solo que como estos dos los estamos sobreescribiendo, diría, ah, vale, el write no quieres este, sino que quieres este. Y el clicks no quieres este, quieres el que tienes aquí. Vale, pues sería esto. Sería como hacer esto, solo que es de forma dinámica, menos código. Y lo estamos haciendo de una forma que así, si el día de mañana se añade al lado, pues ya lo tendríamos solucionado, ¿vale? Así que esto es un buen ejercicio justamente, a ver, ¿cómo he puesto esto? Para saber cómo funciona el spread, ¿vale? Este operador que es súper interesante y se utiliza mucho en React, y además cómo podemos gestionar estos estados complejos que pueden ser bastante problemáticos. Además esto hace una copia de estas propiedades del objeto. De esta forma no ocurre la mutación, que si te acuerdas lo hablamos en la primera clase. La primera clase que pueden mirar en YouTube, midu.tube. Ok, pues esto serían estados complejos, ¿vale? Que es bastante interesante y de esta forma puedes ver cómo lo puedes utilizar. Una cosa que es bastante importante, que no he comentado y que tienes que tener clarísimo, pero es que no lo he comentado porque es que ya se da bastante como por hecho, pero es súper importante. Cuando quieres actualizar un estado, al principio viste lo del counter, ¿no? Que era counter y lo hacíamos así con el más y todo esto. Cuando estamos trabajando con estados y con props, de las props lo comentamos. Las props son inmutables, ¿vale? Y el estado tiene que ser inmutable también. No puedes actualizar un estado tú mismo con JavaScript, por ejemplo. Aquí no deberías nunca hacer esto. Counters.left más, ¿vale? Esto no lo deberías hacer. Esto no lo deberías hacer. Siempre que quieras actualizar el estado, lo tienes que hacer de esta forma, ¿vale? O de esta forma. Siempre lo tienes que hacer así. Nunca tienes que mutar el objeto del estado, porque esto puede hacer que React se vuelva bastante loco o que no sepa enseñar esos cambios en la UI o cosas así. Así que es importante que mantengas tu estado siempre inmutable, totalmente inmutable. Que como lo actualices
así como estamos haciendo aquí de esta forma, ¿vale? Porque si no, si tú lo mutas, directamente no le puedes decir a React cómo tiene que funcionar correctamente, ¿vale? No le estás diciendo cuándo tiene que cambiar el estado, a lo mejor el valor ya no entiende cuál era el valor que tenía que cambiar, por eso necesita que sea inmutable, ¿vale? Entonces, ahora, visto una cosa importante, los arrays. Igual que hemos visto los objetos, ¿ok? Igual que hemos visto esto con los objetos, también puedes tener arrays, ¿ok? Podríamos hacer, por ejemplo, podríamos cambiar, vamos a poner clicks, set clicks y vamos a poner un use state y vamos a poner esto. Además, vamos a ver cómo nos vamos a poder cargar este clicks por lo que he dicho antes. Esto también es súper importante y ahora entenderás por qué. Tenemos clicks y set clicks. ¿Esto qué va a hacer? Que cuando le demos al clic de la izquierda, aparte de actualizar el set counters, lo que vamos a hacer es vamos a guardar en set clicks y vamos a utilizar la función, ya que lo hemos explicado en la clase, ¿no? Hemos puesto el prep clicks y lo que vamos a hacer es actualizar clicks. Pero esto es un array. Esto es un array. Si te acuerdas en la primera clase que dijimos que cómo se mutaban los arrays con el push, ¿no? Si quiero añadir un nuevo elemento al array, podría añadirlo utilizando el push, pero que acabo de decir que no queremos mutar el array. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo que tenemos que devolver es un nuevo array. Podríamos hacerlo de diferentes maneras. Una sería a prep clicks, esto lo vimos en la primera clase, concatenar, ¿vale? Podríamos concatenar ahora quiero concatenar, por ejemplo, pues quiero poner strings, cuando es la izquierda poner la L de left y cuando es la derecha poner una R de right, ¿vale? Esto podría ser hacer un concat. Otra forma, como hemos visto el spread operator que te puede ayudar, que es bastante importante, sería utilizar la misma técnica que hemos utilizado antes. Podríamos decirle, vale, me haces un spread de todos los elementos que tengas en el pref clicks y además me añades el último elemento, vamos a poner un string que sea left. Esta sería otra forma, que es bastante interesante. Y como hemos visto, esto se puede eliminar, esto también lo podríamos eliminar, este return, lo podríamos poner aquí. El tema es que con los arrays a veces esto puede ser problemático, lo podrías poner, por ejemplo, con paréntesis. Pero vamos a probar si esto se lo traga. Así. Y pondríamos dos paréntesis, ¿vale? Así que recuperamos los clics anteriores, hacemos un spread de todos los que tendríamos, que ahora mismo es ninguno, pero no sabes cuáles son los que puedes tener, y añadimos la L. Lo mismo podríamos hacer aquí, ¿no? Con el set clicks, solo que esto sería con la derecha, ¿vale? Y ahora, ¿cómo podemos ver todos los clics que hemos hecho? Bueno, vamos a quitar, por ejemplo, este counters y lo que vamos a hacer aquí es evaluar justamente el clic. Vamos a evaluar así directamente, a ver qué pasa. Vamos a evaluarlo así, porque quiero ver lo que tiene el array. Voy a guardar los cambios y le voy a ir dando, ¿vale? Right, left, left. Fíjate que aquí ya aparece, ¿no? RL, si le doy RRR, LLL, RRR, ¿vale? Entonces, esto ya está funcionando, ya estamos viendo el valor que está teniendo el array, pero no estamos controlando cómo se está mostrando esta información, ¿vale? Esto es porque cuando tú intentas evaluar un array y justamente lo renderiza React, lo que va a ocurrir aquí es que te lo va a transformar en un string, pero te lo está transformando en un string sin ningún tipo de separación ni nada. Si quieres, lo que podrías hacer es un join, ponerle una coma y un espacio, y de esta forma sería un poco más libre. Podría darle a la izquierda, derecha, y ya podríamos ir viendo, ¿no?, cómo vamos guardando esto. Ahora, súper importante, ¿qué hemos dicho antes? Hemos dicho que siempre que puedas, no tengas en el estado algo que puedas calcular. Siempre que puedas, no tengas dos estados para lo mismo. Entonces, te dejo aquí esta pregunta. ¿Qué estado podríamos eliminar de nuestro componente ahora que tenemos esto? ¿Qué podríamos evitar tener un estado y calcularlo? Y de esta forma simplificar nuestro componente y no generar estado de más. A ver, cuéntame, que os leo. Os leo mientras bebo y me podéis ir comentando un poquito. Vale. Veo que mucha gente conocía el spread. Muy bien. Veo que ya tenéis clarísimo qué es lo que podría cambiar. Muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias, Serge Laflo, que se ha suscrito durante un mes en el nivel 1. Muchísimas gracias por tu apoyo. Y también Ignacio Díaz Fica. Muchísimas gracias por suscribirte con Prime. Muchas gracias a los dos. Vale. Veo que ahí está. Mucha gente lo dice. Clics totales, clics totales, clics totales. Muy bien, ¿eh? Muy bien. El tema
es que podemos ver que ahora aquí teníamos un estado de clics totales, ¿vale? Clics totales, clics totales. Vale, pues clics totales lo quitamos, pam, pam, pam. ¿Por qué? Porque los clics totales los podemos saber gracias a array. Al final, en lugar de actualizar los clics totales constantemente, ya tenemos en los clics, ya sabemos cuáles son los clics totales. Lo único que tenemos que hacer es leer el estado clics y utilizando la propiedad length ya sabemos cuántos clics se han hecho en nuestra aplicación, sin necesidad de tener otro estado, ¿vale? Esto es súper importante, esto hay que grabárselo, mucha gente falla con esto, he visto muchos cursos incluso que esto no lo hacen bien, y es el hecho de que tú en React, digamos, los estados van caros, ¿vale? O sea, hay que evitar utilizar estados, hay que evitarlo siempre que sea posible, obviamente, cuando necesitas un estado lo haces y ya está, pero ten en cuenta que cuantos menos estados tengas, mejor. Tu aplicación va a ser más sencilla. Y en React es súper importante tener, digamos, la fuente de la verdad, lo que se dice, ¿no? Tener el cálculo en el mínimo número posible de sitios. Y si puede ser uno, es lo ideal, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tuviéramos el contador en 3 estados diferentes. ¿De cuál te fías? En este caso nos pasa lo mismo. ¿De cuál nos deberíamos fiar, ¿no? De los dos clics totales. ¿Del de clics o el de que tenemos en counters? En este caso, sí puede ser. Lo que deberíamos hacer es justamente esto. Incluso podríamos ir más allá, ¿no? Y solo contar el left y el right y ya tendríamos también el estado total. O sea, al final lo que tenemos que hacer es pensar en esto, cómo evitar estados, en lugar de añadir estados para hacer cálculos. El que hemos hecho antes de totales nunca lo hemos necesitado porque sumando left y right ya lo teníamos. Pero es que ahora además es incluso más fácil, ¿no? Porque teníamos clics y set clics que tienen la información de left y right y podríamos tener el length. Así que ten en cuenta siempre esto, evita crear estados que realmente no necesitas. Eso es uno de los grandes learnings que tienes que tener clarísimos. En este caso, además, pues lo que podríamos seguir trabajando en este caso sería utilizar el tema del conditional rendering. Podríamos decir, por ejemplo, podríamos incluso el conditional rendering, vamos a verlo con un componente. Podríamos tener aquí un componente que sería warning not used, ¿vale? Y lo que vamos a hacer aquí es poner un return que diga todavía no se ha usado el componente. El contador, vamos a poner, ¿vale? El contador. Y vamos a tener otro que te diga, por ejemplo, vamos a ver, ¿vale? List of clicks. Y a este le vamos a pasar los clics, ¿vale? Utilizando, como hemos visto, la desestructuración. Y esto lo que va a hacer es justamente renderizar este clicks, join, porque así de esta forma lo que vamos a poder hacer, vamos a poner esto así, aquí el día de mañana podríamos cambiar esto y hacerlo de otra forma. Vale, pues tenemos el warning no use y el list of clicks. Lo que podríamos hacer en el renderizado condicional, que esto también es súper útil, es renderizar un componente dependiendo de un valor que tengamos disponible en el renderizado. En este caso, si ponemos clicks.length, que sea igual a 0, podríamos decir, si es igual a 0, avisa que no se ha utilizado todavía. Y si sí que tenemos, lo que podríamos hacer es listar estos clics. Y de esta forma vamos a utilizar este componente, le pasamos los clics, y lo pondríamos así. Terminaríamos esta evaluación aquí y de esta forma vamos a guardar. Esto lo he hecho un poco bestia para que se vea, ¿vale? No es que lo tengamos que hacer así, ¿vale? Pero esto es para que se vea. En este caso tenemos un renderizado condicional que lo que hace justamente es, vale, clicks.length es 0. Pues si es 0, renderízame este componente. Si no es 0, renderízame este otro. Y así tenemos un renderizado condicional. Ya puedes ver que de esta forma se cambia automáticamente, ¿vale? Así ha con renderizado condicional nuestra aplicación, que siempre es bastante útil. Esto se usa un montón, y tiene millones de usos. Ahora, en este curso vamos a ver todo el tema de, como has podido ver, en este curso vamos a ver React con funciones, ¿vale? Estamos viendo hooks, estamos viendo, por ejemplo, pues cómo actualizar el estado. Hay una versión anterior de React donde se veían clases y la actualización del estado se hacía de una forma diferente. La versión anterior de React no la vamos a ver. Y mi recomendación, porque muchas veces me lo preguntáis, es, ¿pero debería, por ejemplo, debería aprender clases de React? Mi recomendación es que no. Mi recomendación
es que a no ser que lo necesitéis en vuestro trabajo porque se utilice, por qué motivo, porque tenéis un código base antiguo o lo que sea, mi recomendación es que vayáis a aprender directamente las funciones. Si hoy en día tuviese que crear un componente de React desde cero, haría una función y utilizaría hooks. ¿Cuál es el único motivo por el que utilizaría clases? Uno, porque ya existen las clases, ese componente ya es una clase. O dos, porque tengo, por lo que sea, la necesidad de utilizar una versión muy antigua de React que todavía no soportaba clases. Pero esos son los dos únicos motivos por los que a día de hoy utilizaría clases con React. Por eso no lo vamos a ver en este bootcamp. Pero si crees que es interesante, pues podrías buscar información sobre esto en la documentación oficial de React, te lo explican, pero ya te digo que yo no lo recomiendo. ¿Ok? Vale, dicho esto, una forma interesante de debugar nuestra aplicación de React sería, por ejemplo, bueno, por supuesto, ya hemos visto que para ver qué props le llega, pues podríamos hacer el console log de las props aquí y cada vez que le lleguen props lo veríamos en la consola. Es interesante que una vez que tenemos aquí clics, puedas utilizar este truquito de utilizar las llaves, porque de esta forma es súper fácil a qué se está refiriendo. ¿Vale? Cuando cambiamos, voy a refrescar y aquí tienes clics, dices array y es mucho más fácil de debugar. Pero también podrías poner, por supuesto, un debugger directamente. ¿Vale? El debugger lo que te va a hacer es parar la ejecución justo cuando llegue a esa línea. Esto es un poquito más avanzado normalmente. Podríamos refrescar. ¿Vale? Ahora no sé por qué no me... Bueno, no sé si me va a dejar hacer un debugger aquí en este... Pause and exceptions. ¿Vale? No sé si es que Code Sandbox me lo puede... A lo mejor me lo... Ah, no es que me lo ignore, es que todavía no ha salido, ¿no? Si le doy a write, ahora, vale, ya decía yo. Sí, vale. ¿Veis? Ha parado la ejecución justo ahí. Y ahora lo que me permite es ver cuáles son los valores que tiene cada cosa. Claro, es que no he caído que se había puesto a list of clicks y todavía no se estaba renderizando. Cuando se ha renderizado este componente, ha encontrado esta línea y aquí en sources puedo ver paso a paso lo que está ocurriendo. De hecho, una vez que ha parado, podría ir cada línea, ¿no? Ver lo que está ocurriendo en cada línea. Y de esta forma podría seguir un poco lo que está haciendo la ejecución. Ten cuidado de no entrar ya en los internas de React, que seguramente aquí ya te va a salir, pero dentro de tu componente puede ser interesante, ¿vale? Que cada vez que se renderice, pues puedas ver, aquí ha llegado clics y ha llegado con estos valores. Esto es interesante porque hay veces que no sabemos qué está pasando en nuestra aplicación, ¿vale? Y esto nos puede ayudar a saber qué ha ocurrido realmente, ¿sabes? ¿Qué es lo que ha llegado aquí para que se pinte eso? Vale, pues le pones un debugger y aquí puedes ver ese valor, justamente. Aparte del debugger y el console log, que ya hemos visto los dos, ¿qué más? ¿Qué más podríamos hacer? El debugger es seguramente uno de los más potentes, el console log es el de los más rápidos, pero otra forma, eso sí, podría ser utilizar las herramientas de desarrollo de Chrome. ¿Veis estas dos cositas que tengo aquí? Esto voy a eliminar ahora el debugger para que esto no me entorpezca. Y esto es lo que nos diría justamente, vale, esto no es nada, aquí, components, podríamos ver el árbol de nuestra aplicación. Tenemos app y dentro de app tenemos el warning not use. Esto es porque todavía no estamos utilizando el contador. Cuando le demos aquí al botón write, ¡pam!, se cambia a list of clicks. Lo mejor, fíjate, podemos ver el estado que tiene nuestra aplicación. ¿Ves? El estado. Tenemos aquí el estado. Lo mejor es que puedes cambiar este estado. Podemos cambiar el estado y ver cómo reacciona nuestra aplicación. Mira, ¡pam!, aquí lo tenemos. Y de hecho, nuestra aplicación puede responder a este cambio de estado. Y aquí lo mismo. O sea, podemos eliminar, por ejemplo, este estado, esta array, le podemos decir, voy a eliminar este. ¡Pam! Y aquí puedes ver que ha desaparecido. Podríamos quitarlos todos. A veces ten cuidado porque esto puede ser útil, pero hay veces que puede volver loca a tu aplicación. Pero bueno, aquí lo podrías ir viendo, cómo se va comportando. En list of clicks, pues igual, aquí vemos las props que le ha llegado, las podríamos eliminar y ya estaría. Esto también puede ser interesante a la hora de debugar tu aplicación de React, ¿vale? Entonces, las reglas un poco de los hooks ya lo hemos visto. Importante, los hooks no se puede utilizar dentro, aquí no puedes hacer un if, por ejemplo. Esto no lo puedes hacer. Esto está prohibido. Tampoco lo puedes poner dentro de un bucle. Los hooks, en este caso todavía hemos visto solo el use state, pero veremos más. En este caso solo hemos visto el label state. Ten en cuenta que no lo puedes poner ni en condicionales, ni lo puedes poner, por ejemplo, o dentro de una función, ¿vale? Tampoco podríamos utilizar un handle click o lo que sea y entonces hacer el use state, ¿vale? Esto prohibidísimo. El estado tiene que estar en el cuerpo de la función
y visualmente es interesante, tengáis arriba. No, lo puedes poner más abajo, pero es un poco raro. Lo mejor es que lo pongas lo más arriba posible, ¿ok? Vale, entonces esto ya lo tendríamos. Se ha quedado aquí un poquito lo que podríamos hacer, aunque esto a lo mejor os lo dejo como ejercicio, el hecho de crear funciones a partir de funciones, ¿vale? Como os dije, en JavaScript puedes crear una función que devuelva una función, así que eso lo puedes tener en cuenta. Sobre evitar renderizados de los useState, eso lo veremos más adelante, porque hay hooks que justamente nos permiten eso, ¿vale? Ok, luego hay una cosa importante sobre el handle click que no os he comentado, y es que cuando utilizas el handle click, por ejemplo este, handle click left, aquí a esta función le llega el evento, ¿vale? El event o evento puedes hacer diferentes cosas. Podrías recuperar, por ejemplo, podrías evitar su comportamiento por defecto. Esto es interesante para los formularios, que lo veremos en la siguiente clase. En el caso del botón no hace nada, pero pongamos que tengo aquí en lugar de un button, que es lo correcto, tenemos un anchor, ¿vale? El anchor en realidad está pensado para ir a una página web. Esto es una mala práctica, ¿vale? Esto no lo hagáis en vuestras casas y no digáis que yo os he enseñado a hacer esto. Pero imaginad que tenemos un anchor, ¿vale? Ya os digo que esto es la forma correcta de hacerla. Pero el problema que tiene un anchor, aparte de visualmente ha cambiado, si yo le doy al write, por ejemplo, vas a ver que aquí la URL cambia. Cambia porque le va a poner una almohadilla, ¿vale? Le doy, ¿ves la almohadilla? Para evitar esto, hay veces que queremos evitar el comportamiento que tiene por defecto este elemento. Así que lo que podemos hacer es añadir en el evento, podríamos ejecutar event, prevent, default, ¿vale? Y de esta forma le estamos diciendo, vale, evita tu evento por defecto porque yo quiero que hagas otra cosa diferente. Esto es interesante no solo aquí, sino que, como os digo, en formularios ahí sí que es necesario. En el caso de los botones, en este caso puede ser útil a veces, pero normalmente en los botones no lo vas a necesitar. Solo que tengas en cuenta que puedes recuperar esa información. Y el evento en realidad tiene información bastante interesante. Por ejemplo, le puedes dar, ahora no sé qué ha pasado, ahora le puedes dar y tienes la información, por ejemplo, cuál es el elemento que ha recibido esto, el tiempo que ha tardado en hacerlo, dónde se ha hecho el clic exactamente, en el X y Y, ¿vale? O sea que tiene información interesante, pero normalmente se utiliza solo para lo que hemos dicho, el prevent default y cosas así. Para los formularios sí veremos que puede tener bastante más cosas interesantes. Recuerdo una cosa que dije en la clase anterior. Esto no se hace, ¿vale? El definir, esto funcionaría, pero el definir componentes dentro de otro componente no es buena práctica. Así que siempre lo sacamos fuera, ¿vale? Importante. Y a ver, estoy viendo si me falta alguna cosita más. Vale, veo que aquí hay un montón de ejercicios en la clase. Mirad, aquí en el Full Stack Open hay un montón de ejercicios que, como la última vez, os invito a que los hagáis para que pues practiquéis. Además, esta está bastante bien, que parece que es como para estadísticas. Si algo está bien, neutral, malo, es como un contador, pero de otra forma, pues os animo a que lo hagáis. Lo podéis hacer en Code Sandbox, por ejemplo, que ya habéis visto que es bastante rápido. Entonces vais dándole a todas las clases y me comentáis. Vamos con ronda de preguntas. Me comentáis qué os ha parecido la clase, a ver qué tal. Y a ver qué tal, Comentadme, ¿cómo estáis? ¿Alguna pregunta? Pues explicar el use memo. Lo explicaremos más adelante, Alejandro. Hoy no lo vamos a ver, porque lo siguiente es veremos el use effect, veremos cómo hacer fetching de datos en la siguiente clase. Y ahora mismo explicar el use memo o el use callback es un poco saltar, ¿vale? Alena Nick dice que le encanta, me apunta a este bootcamp. Pues tenemos dos clases más, ¿vale? Os animo a todos y a todas a ir a... Bueno, esta es mi página web, que además, mirad, en mi web hay un artículo donde tenéis todas las clases también. Estoy poniendo todas las clases en este artículo, que es Bootcamp Full Stack gratis, aprende y desarrollo Full Stack, ¿vale? Aquí tenéis, además tenéis el curso de Next.js, el curso de React. También podéis ir a mi YouTube, que ahí tenéis todas las clases para que las volváis a ver cuando queráis, ¿vale? Aquí, ya de nuevo, lista de reproducción, ¿vale? Y aquí tenéis una lista de reproducción con todas las clases del bootcamp para que las repaséis
tantas veces como queráis o necesitéis, ¿ok? También en Discord tenemos un canal que si eres suscriptor puedes entrar y que justamente pues ahí comentamos cosas del bootcamp, ¿ok? Binku dice... Siento que ha avanzado rápido, por lo que soy nuevo, sin embargo. Ya le voy a coger el tiro y ya irá bien a tu ritmo. Vale, si veis que vamos muy rápido, a ver, pensad que es un bootcamp que es bastante tocho. O sea, mirad todo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un montón de cosas. React, comunicación con el servidor, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Programando un servidor con Node.js y Express. Testeando. Vamos a hacer un montón de cosas. Vamos por la parte 3, bueno, parte 2 y son 11. Así que vamos a ir a fuego. Los bootcamps son así. Los bootcamps normalmente son muy a cuchillo, ¿vale? Son a cuchillo. Entonces, lo que os invito es que podéis revisar las clases en YouTube tantas veces como queráis. Y que si sois suscriptores en Discord, tenemos un canal que comentamos el bootcamp, donde ahí la gente se apoya y puede decir, bueno, pues lo podéis hacer así, lo podéis hacer así. Y eso está bastante bien. Y eso, que os animo a que lo reviséis, porque ya os digo que los bootcamp reales, que cuestan 5.000 euros, y este cuesta 0 euros, los bootcamp reales de 4.000 euros, 5.000 euros, van muy, muy a saco. Entonces este no va a ir más lento, porque claro, tenemos que ir bastante rápido, pero creo que vamos a un buen ritmo. O sea, hemos dedicado ahora 1 hora 40 para toda la parte de React, más el otro día hicimos 1 hora más o menos también de React, así que creo que en 2 horas y media he intentado explicar todos los conceptos de React y no hacerlo a saco, sino que creo que se puede ver y creo que poco a poco lo podáis seguir. A ver, que me vais comentando rápidamente. Muy buena clase, me encanta que sea detallista y expliques exactamente qué ocurre por dentro de las cosas. Claro, quiero explicaros exactamente cómo funcionan las cosas, ¿vale? En la próxima clase veremos cómo manejar estado de formularios, lo vamos a ver. No veremos ciclo de vida de los componentes, pero veremos el use effect, eso sí. El ciclo de vida de los componentes era un concepto que tenía antes React, entonces con las clases que he comentado antes, lo que sí que vamos a ver es el ciclo de vida como tenemos ahora, pero más tirando a funciones, ¿vale? No vamos a ver el ciclo de vida antiguo del component in mount y cosas así, ¿ok? Que lo tengáis en cuenta. Porque creo que son conceptos antiguos y que creo que es mucho más interesante ahora ir a por las funciones porque veo que es donde va. Lo explicas también que haces que React parezca muy fácil. Muchas gracias, Serchenkop. Os digo, tengo un curso de aprender React desde cero, totalmente desde cero. O sea, si os habéis quedado con ganas de saber más de React, de más detalles de React, aquí en mi página web midu.dev, en Aprende React, aquí tenéis un curso totalmente desde cero, que creo que son más de 12 o 14 horas de contenido haciendo una aplicación desde cero de React. Creo que es un curso muy completo, que hace cosas muy chulas. O sea, si os habéis quedado con ganas de React o veis, ostras, es que creo que me falta entender más o me gustaría saber más, este es mucho más detallado, porque es lo que os digo. Pero ahí tenéis el contenido, ¿vale? O sea, el contenido está disponible y le podéis dar caña, así que no os echéis para atrás. Por supuesto, suscribíos al canal. Le dais aquí a suscribirme y os suscribís al canal, que me ayudáis. Si mi valor inicial no es 0, ¿cómo puedo dar reset hacia ese valor? Muy buena pregunta, mira, me parece muy buena pregunta. Antes hemos visto... vamos a volver aquí. Antes hemos visto que teníamos un set reset, ¿vale? Vamos a volver a ponerlo. Vamos a poner aquí el reset. Vamos a poner aquí, ¿no? Vamos a poner un botón que haga el reset. Vale, vamos a poner un botón que haga el reset. Porque dice handle reset button. Vale. Y este handle reset... Vamos a hacerlo así. Ya sabemos esto cómo funciona. ¿Qué tenemos aquí? Set counters. Bueno, aquí intenté ahora, como lo queremos resetear, en realidad sí que tenemos que poner este estado inicial, ¿no? Pero él comenta una cosa muy interesante. Mirad, yo pongo esto por supuesto, claro, set clicks, si lo quiero resetear, le voy a poner otra vez el valor inicial, ¿vale? Voy a guardar los cambios y ahora si yo le doy al left y al right, ¿no? Vale, voy dándole y ahora el reset, ¡pam! Esto funciona correctamente, pero él me dice, vale, pero ¿qué pasa si yo aquí pongo left 2 y aquí 4, ¿no? Y el mensaje del estado cambio y pongo aquí esto, yo lo guardo, cuando yo inicio tengo 2 y 4,
Pero cuando le doy a reset, claro, pone 0, 0 y otra vez esto, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo volver a utilizar esto? Mira, tienes diferentes formas. Una, por ejemplo, podría ser tener una constante que se llame initial state. Y el initial state, por ejemplo, sería esto. Este objeto lo tenemos aquí, con el 2 y el 4. Entonces, cuando le decimos un valor inicial, al final aquí podemos utilizar lo que queramos. Por ejemplo, una variable. De hecho, veremos cómo utilizar también una prop como valor inicial, que eso es bastante interesante y bastante importante y hay mucha gente que se lía con esto. Pero lo veremos, tranquilos. Ahora, en este caso, vamos a utilizar una constante para tener el valor inicial. Por ejemplo, initial counter, vamos a poner counter state, que creo que se entiende mejor, ¿vale? Tenemos claro que este es el valor inicial, ¿vale? El estado inicial. Y ahora lo podemos reutilizar, por ejemplo, para hacer esto. Porque justo queremos que sea exactamente el mismo estado inicial. De esta forma, ahora le doy a right, left, y cuando reseteo, ahora vuelve al estado inicial justamente que hemos utilizado para inicializar nuestro estado. Muy buena pregunta, muy interesante porque no lo había explicado y creo que es bastante útil esto. Ahora, aunque yo cambie aquí un valor, lo importante es que tanto el estado inicial como cuando lo resete va a utilizar lo mismo. De hecho, esto es una buena práctica. ¿Por qué lo he puesto fuera? Porque si lo pones dentro, lo que va a ocurrir es que esa constante se va a crear cada vez que se renderice el componente. Y seguramente eso es una cosa que vas a querer evitar, ¿vale? Por eso es mejor si lo pones fuera. Y creo que con esto pues respondería un poco tu pregunta. No, ahora he perdido quién lo había dicho. SLK Pez lo había preguntado, pues eso. Aricanomics me dice, utiliza React en YouTube, la estoy usando para complementar este bootcamp. Buena elección. Gente que me dice que no se lo diga a los chicos de Vue, me dice a Elena. No lo diré, no diré. Vale. Quiero saber más sobre el uso de estados. No te preocupes, lo iremos viendo. Elena, useEffect cuando te renderiza el parámetro que pasa un array sin que llame continuamente. Veremos el useEffect y lo veremos, o sea, lo vamos a ver paso a paso, no os preocupéis. El useEffect todavía no lo hemos conocido, pero es el próximo hook que vamos a conocer en las clases, ¿ok? ¿Qué más? Dice, useEffect cuando... no, ¿qué clase más brutal? Sabía cero de React y hoy puedo entender todo claro. Brutal, brutal, demasiado crack, mi UDEV. Muchas gracias, tacholas. Gracias, nos vemos en la próxima. De un encuentro al canal de Discord. Tenéis que poner el comando exclamación Discord. Muy agradecido por todo. Muy clara la forma de explicar, muy práctico, es un crack. Gracias, Volta. ¿Qué más? ¿No sería mejor una función que devuelva la suma de click left and right en vez de crear un nuevo estado para almacenarlos? Me dice Lolco. Vamos a ver. A ver. Si al final, en este caso es porque hemos hecho esto de sumarlo. Al final me parece muy interesante lo que comentas. Como os he dicho, lo que tenemos que hacer es evitar este tipo de casos. ¿Qué pasa? O sea, si al final aquí pudiéramos, al final en el useState este ya no tiene sentido porque con el array lo podemos calcular. La única diferencia en este caso por el que no nos funcionaría exactamente igual es porque es diferente el hecho de tener un contador inicial, ¿no? O sea, nos obligaría a hacer esto. Left, left, right, ¿no? Y hacerlos a mano. Pero, por supuesto, o sea, si tuviésemos claro que estos contadores siempre son 0, lo mejor sería evitar totalmente, ¿ok? Y esto es un ejercicio que os mando que siempre tengáis en cuenta. Si podéis evitarlo y al final totalmente podríamos hacer esto, quitamos esto, ¿vale? Esto es un ejercicio súper práctico que al final vais a necesitar siempre. Mirad, claro que podemos hacer esto. Podemos quitar esto. Y si a partir de esto, set clicks. Lo hacemos así. Por ejemplo, ahora ¿cómo podemos calcular esto? Pues decíamos clicks o left. Vamos a poner left. El left podría ser el clicks. Y sería filter de todos el click, que sea el click sea igual a la L, ¿vale? Filter es uno de los métodos que tiene array para filtrar elementos en una lista, en un array, en este caso. Vamos a filtrar todos los que sean el string L, ¿vale? L porque hemos dicho que esos sean los writes. Y filtramos aquí, bueno, aquí podríamos hacer un truquillo, ¿no? De decir, bueno, en realidad, por ahora lo vamos a hacer así, ¿no? De contar también los que son derecha. Y aquí tendríamos left, y aquí tendríamos right. Y esto, vale. En lugar de left y right, lo que tendríamos sería el número. Tendríamos que sacar el número de elementos, porque filter nos devuelve un array. Así que
ya tendríamos esto. Y con esto tendríamos toda la información en un solo estado de una forma súper sencilla. O sea, que tiene razón lo que dice. La única cosa es que tened en cuenta que ahora ya para empezar desde un contador, un número en concreto, no sería exactamente lo mismo que antes. Ahora tendríais que poner aquí manualmente RL. Pero si esto os sirve, veis que en un solo estado tenemos un montón de información. Esto es una súper buena práctica. Esto es lo más difícil de dominar de React. Y mucha gente le cuesta, ¿no? El hecho de utilizar el mínimo número de estados posibles. Así que siempre que veáis la oportunidad de evitar estados, haced esto, ¿vale? Aquí, súper fácil, hemos podido calcular el left y el right. Alguien puede decir, bueno, pero claro, es que aquí estás contando, o sea, antes era un poquito más óptimo porque no tenías que recorrer un array para filtrar los elementos y contarlos. Pero realmente hay veces que eso son micro optimizaciones. Es mucho peor tener dos estados, mucho peor, que hacer este tipo de conteo aquí. Ahora, que tienes 10.000 millones de elementos en una lista, entonces quizás lo podríamos revisar. Pero este tipo de elementos de un array, que a lo mejor tienes 100, 200, 500 elementos, ya os digo que es mejor contar 500 elementos y filtrarlos de esta forma, que son microsegundos, que no tener dos estados, que sí que puede ser no solo un problema en temas de performance, sino un problema a la hora de mantener tu aplicación, ¿vale? Así que bien visto, así me gusta. Vale, alguien me contaba que quiere saber más sobre el uso de estados, que no te preocupes y lo iremos viendo. Next.js no creo que veamos en este bootcamp. Se va medio a la cámara lenta. Bueno, no sé, a veces es lo que pasa, que no funciona muy, muy fino el streaming que de tantas cosas, ¿vale? Vale, lo del reset ya lo hemos comentado, muy interesante, vale. Muchas gracias, Pablo C por suscribirte con Prime, ¿ok? Tu curso de React es impresionante, dice Diana, muchísimas gracias. Serchenko dice, estuve en un bootcamp en la que me dejé 5.000 euros y las clases de React iniciales fueron un mojoncete comparadas con estas. Bueno, suele pasar, Serchenko, pero me alegro que al menos estas te estén sirviendo más. ¿Qué clase más brutal? El ritmo es bueno y dedicando un poco de tiempo a los apuntes queda todo bastante claro. Sí, hay que dedicarle tiempo, también. Ojalá yo pudiese estar aquí 1.000 horas, pero al final tenéis que terminar vosotros también por vuestra parte, ¿vale? Ignacio dice, yo confirmo, aprendí contigo hace un par de meses. Esta suscripción es porque gracias a ti estoy trabajando en React. Muchas gracias, Ignacio. Me alegro un montón que te haya servido. Tu curso es súper completo, con grandes prácticas, dice Maxi Nieto. Gracias, crack. Ari reinventada, ¿cómo estás, Ari? Este curso es increíble y va más lento. El curso de React voy mucho más lento, ¿vale? Así que creo que os sirve para repasar un montón de cosas. Vale. Eso, mirar el tema de React. Si tienes un componente que hace grapper de app, ¿la lógica se mantiene en ese componente o en el grapper? Eso depende mucho, Alejandro, de un montón de cosas. De si quieres compartir ese estado, seguramente lo mejor es mantener la lógica en el grapper, ¿vale? Asturix dice, buenas noches, ¿qué estás programando? Bueno, hemos programado una clase entera de React, que hemos programado. Qué bueno. ¿Cuándo decides usar React y no irte solo por HTML, CSS y JavaScript? Esa es muy buena pregunta, M4 tacholas. Normalmente no siempre hay que utilizar React. Por ejemplo, si tu página es estática y no tiene que responder a cambios de estado, seguramente HTML, CSS y JavaScript es mejor opción que utilizar React. React es un framework que está muy usado hoy en día, pero viene a responder la necesidad de mostrar en la UI cambios en el comportamiento del estado de la aplicación, justamente, ¿no? Entonces, si tu aplicación no tiene mucho estado, es totalmente estática, por ejemplo, pues un portfolio o un blog, muy pocas veces tiene sentido utilizar React, a no ser que sea porque te cuesta mucho utilizar HTML, CSS, JavaScript y como entorno de desarrollo React te ayuda. Pero ventajas al usuario no tiene muchas. Así que cosas así. Genial como siempre, tío Midu. Mira, esta es muy buena. Xlersi me dice, ¿por qué haces todo esto gratis? Y la verdad es muy buena esa pregunta. ¿Por qué hago todo esto gratis? Pues no lo sé, la verdad. O sea, por un lado, quiero ayudar a mucha gente a subir de nivel y me hubiera gustado poder contar con este contenido cuando yo estaba aprendiendo. Cuando yo estaba aprendiendo no existía ni YouTube y lo pasé muy mal aprendiendo a programar, lo pasé fatal. Y tuve profesores, no voy a decir malos, vamos a decir diferentes. Entonces,
recuerdo lo mal que lo pasé yo en aquellos tiempos. Lo pasé fatal mirando libros y tal. Y siempre, pues desde entonces, siempre he tenido un poco el pensamiento de decir, ostras, pues quiero enseñar bien las cosas como a mí me hubiera gustado que me los hubieran enseñado alguna vez. ¿Por qué lo hago gratis? Pues es verdad, podría... Y de hecho quiero hacer algún curso, ¿no? De React, por ejemplo, bien grabado y a ver si la gente se anima. Pero también porque espero que la gente diga, ostras, si me está ayudando esta persona a subir de nivel en mi carrera, o me ha ayudado a encontrar trabajo, o me ha ayudado a aprender esto o lo otro, pues que se animen a suscribirse a Twitch, al Patreon, que en el Patreon pues me ayudan bastante, o ni siquiera eso, ¿no? Darle like, compartir y yo qué sé. O sea, que no sé exactamente por qué lo hago gratis, pero sé que es una cosa que disfruto haciendo. Y mientras lo disfrute, pues creo que lo seguiré haciendo y tal. Y mientras haya gente a la que realmente le esté cambiando la vida de alguna forma, y mucha gente me escribe y hay veces que me emociono y todo. Casos que me dicen, mira, vivo en este país, lo estoy pasando mal, es difícil, pero gracias a ti he encontrado este trabajo y me ayudas a poder ayudar a mi familia que está en esta situación. Y pues joder, la verdad es que emociona, ¿no? Y digo, joder, pues por estas cosas valen la pena. Así que no sé, supongo que lo hago un poco por todo, porque me gusta mucho, porque me hubiera gustado que esto me lo hubiera encontrado yo cuando estaba aprendiendo y porque de alguna forma hay un retorno que yo aprecio. Y que bueno, que ojalá pueda vivir de esto. Sé que es difícil, ¿no? Sé que es complicado, pero no sé, es un sueño que tengo y de sueño se vive. Pues eso. ¿Cuándo crees que empiecen las clases duras? No va a haber clases duras, no os preocupéis. Aquí, mientras aprendemos, aquí no va a haber clases duras. ¿Tienes un muñeco de GitHub? Dice Elena. Toma, muñeco de GitHub. A ver, aquí. ¡Ay! Muñeco de GitHub lo tengo en la mano. Además, me está acompañando. Genial, como siempre, tío Midu. Últimamente está trabajando más con CSS y JavaScript puro, así que esta clase de React me ha venido genial. Para refrescar mi memoria, nada. ¿Tu curso de Platzi en qué difiere al de YouTube? Metacholas, el curso de Platzi es un curso de React avanzado, más sobre el ecosistema de React. Yo creo que el de YouTube es más completo si quieres aprender React, porque es React desde cero, te explica por qué React, por qué razón se creó React y va a incrementar en ese sentido. Mi curso de Platzi es más React avanzado, pero más con GraphQL, más cómo utilizar el context, que eso también se ve en YouTube. Entonces, creo que es diferente. Os digo, hoy es la tercera sesión y que sepáis que todas las clases las tenéis en midu.tube, ¿vale? ¿Qué más? Gracias Midu por este curso. Yo voy haciendo el bootcamp por mi cuenta durante la semana y resuelvo mis dudas los domingos aquí. Nada, genial, hombre. Lo hace gratis porque es buena gente. Hola, soy el hijo de Manu, tengo 8 años. La verdad, la clase es bastante interesante. Hostia, qué grande, 8 años, qué fuerte. ¿Cuándo crees que empiece? Nada. Ya, no soy Google Developer Expert. Tengo entendido que este contenido gratis te puede ayudar en caso de que aún no tengas ese estatus. No soy Google Developer Expert, pero soy GitHub Star. La verdad es que no sé por qué no soy Google Developer Expert, no sé a qué hay que pedírselo, si Google hay que escribirle a Google o algo, no sé cómo se consigue. O sea, me invitaron a me presenté, pero por el tema del COVID, pues me escribieron y me dijeron que se había paralizado un poco, pero tampoco he insistido, tampoco creo que, no sé. Lo bueno vuelve, nos ayudamos un montón. Gracias por este bootcamp. En mi caso me va a servir para consolidar lo que hice en otro bootcamp y actualizar. Bueno, sí, es lo que espero, que esto os ayude pues, a consolidar algunos conocimientos y tal que tengáis por ahí. Eres súper increíble. Gracias, hombre. Gran corazón. El que enseña trata de ayudar a los demás. Bueno, muchas gracias. Vengo haciendo 3 cursos distintos de RIA para poder entender cómo funciona correctamente, no solo lo que hay que hacer, y nadie explica mejor la lógica detrás de la funcionalidad que vos. Gracias, Alfa. Bueno, al final llevo muchos años trabajando con React. Llevo trabajando por lo menos 6 años con React. Entonces ya lleva tiempo. Ya lleva tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos hemos quedado 273 al final de estas 2 horas. Muchísimas gracias a todos por manteneros hasta el final. Ya sabéis, la mejor forma de ayudarme, la mejor forma de que me podéis ayudar, y no es dinero, es compartiendo todo mi contenido, dándole like, hablando de mí a la gente. Eso me ayuda, lo que no sabéis cuánto, ¿vale? Para seguir creciendo la comunidad, y cuanto más seamos, pues mejor. Así que ya sabéis, eso ya sabéis que me ayuda a 1000. Cualquier cosa, vídeos de YouTube, lo que sea.
Así que ya sabéis, me podéis seguir por midu.tv, estoy en Instagram también, en Twitter y en Twitch, que de vez en cuando voy haciendo directos y si no, pues nos vemos en Discord. Muchas gracias a todos, cuidado mucho, que tengáis un buen inicio de semana y nos vemos en la cuarta clase, la semana que viene, domingo a las 8 de la tarde, para seguir con los formularios en React, fetching de datos y muchas cosas más que son apasionantes, como todo el desarrollo web y full stack. Hasta luego, cuidaos mucho, chao, nos vemos en la siguiente retransmisión. Adiós.